Bendiciones a todos en este gran momento. Un mensaje poderoso del reino. Y lo he titulado, Venga tu reino. Venga tu reino. Y está en Mateo 6:10. Leemos el libro según San Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, el versículo 10 dice, Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios nos bendiga a través de su santa y poderosa palabra y ruego al Padre que no sea yo hablando, sino su Espíritu a través de mi boca, que no es la boca mía en este momento, que sea la boca de Dios hablando al Espíritu, a la mente, a los corazones, hablando a las personas y que sea el Señor a través de su Espíritu Santo abriendo el entendimiento de cada oyente para que comprendan las Escrituras y entiendan el Evangelio del reino. Gracias, Señor, por los oyentes. Que tu palabra no regrese vacía, sino que haga el efecto para el cual es enviada y haya transformación, y haya restitución, y haya renovación, y haya liberación, sanidades y cambio total de una mentalidad y de un pensamiento de humano a reino, y no de cualquier reino, sino tu reino, el reino de los cielos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Venga a tu reino. Ahora usted dirá, ¿qué es un reino? La gente piensa que el reino es el cielo y lo pintan así como los artistas, que pintan el cielo con bastante ángeles y muchos jardines. Y el que se ha muerto y regresa, ay, él conoció el reino. Sí, él conoció el reino de los cielos. Y todo mundo quiere morirse para irse al reino de los cielos. Ay, yo quiero ver el reino de los cielos, como una hermana que estaba cantando y decía que ella estaba lista para irse, Señor, estoy esperando que me vengas a buscar, pero se acordó que tenía que morirse para poderse ir, dijo, pero todavía no, porque para ir al reino, allá arriba en los cielos, hay que morirse, pero nadie quiere morir. Cantamos, Señor, yo quiero ir a tu patria celestial y caminar por las calles de oro, y qué lindo, paredes de cristal y calles de oro, y todas esas cosas, y la cantamos y levitamos y flotamos así en los cultos. Y cuando nos enfermamos, corremos para el médico. Enseguida pagamos lo que sea, para que el médico no nos deje morir, o sea, para que no nos deje ir al reino de los cielos. No, es algo muy, muy contradictorio, ¿cierto? Porque no entendemos todavía qué es el reino. Cuando lo entendamos, vamos a pensar diferente. Paren oídos, no se muevan de ahí. No se muevan. ¿Qué es el reino? Es sencillo. Primero definamos qué es un reino. Un reino es un dominio. Un reino es un gobierno. Un reino es una nación. Es un país. Ese es un reino. Ese es un reino. Y hay muchos reinos. Estuvo el reino de los griegos, de los faraones, de Inglaterra, de España. Hay muchos reinos. Pero hay un reino que es el papá de los reinos. Hay muchos reyes, muchos presidentes, porque cada reino, país o nación tiene un presidente, ¿cierto? Todos tienen un presidente, todos tienen un rey, todos. Pero hay un rey de reyes y señor de señores, que es el papá de todos los reyes del mundo, o de todos los presidentes del mundo. Hay un presidente que es el papá de todos, y se llama Jesucristo. Rey de reyes y señor de señores. Y hay un país, una nación, que no es de aquí, que es el papá de todos los países, y es invisible. Aquí a los humanos es invisible, porque no consiste en cosas humanas, sino espirituales. Pero el Señor dijo, voy a llevar mi reino,
voy a conquistar, así como España, hoy estamos celebrando, hoy 20 de julio, estamos celebrando en Colombia, grito de la independencia. ¿Por qué? Porque nos conquistó el reino español. Y a Estados Unidos lo conquistó el reino de Inglaterra. Y vemos la diferencia entre los dos estados de los países conquistados, de las regiones conquistadas. Nos conquistaron los españoles, somos pobres, aquí todo se lo llevaron, aquí todavía estamos esperando que nos rediman todavía, hablando humanamente, porque nos conquistó un país donde nos metieron una ideología, nos metieron unos estatutos, unas normas de allá, de España. Había que pensar como ellos, hacer como ellos, actuar como ellos, tener las normas de ellos, la costumbre de ellos, y el que no lo hacía lo mataban. Por eso aquí cuando usted estudia la historia, nada más va aquí Cartagena, va a Cartagena nomás aquí, y encuentra el Palacio de la Inquisición, encuentra una cantidad de cosas de la historia, como si no te sometes a ese reino te matan. Mataron muchas personas, mataron indígenas, mataron esclavos, mataron a todo el que resistía y le impusieron a la fuerza un reino. ¿Y qué dejaron? Esclavitud, enfermedad, miseria, una cantidad de desastres dejaron. En Estados Unidos conquistó otro reino, que fue Inglaterra. Por eso usted ve que Estados Unidos es potencia mundial. Estados Unidos, todo el mundo quiere irse para allá. El sueño americano. ¿Por qué no se van para el sueño de Haití? El sueño de Cuba. El sueño. No, se van a ir buscando lo grande. ¿Por qué? Porque fue conquistado por un reino mayor. Entonces, ¿por qué traigo estos ejemplos? Porque depende quién nos conquiste, así seremos nosotros. Depende de la cultura que nos impongan, la costumbre que nos impongan, la constitución que nos impongan. Hay que someterse y nos parecemos a ellos. Entonces, este ejemplo lo pongo claro para que usted no vea tan difícil que es el reino de los cielos. Es el reino de Dios, es el mandato de Dios, es el gobierno de Dios. Y es la sede principal, el reino de los cielos. Allá, de donde Satanás cayó, de allá lo tiraron. Allá, donde está el trono de Dios. Y él dijo, voy a enviar mi reino a la tierra. Y envió un embajador, envió a Jesucristo. Así como vino Cristóbal Colón acá, así como vino Rodrigo de Bastida a Santa Marta, en fin, Pedro de Heredia a Cartagena, se fueron enviados para conquistar esa región. Jesús vino a traer el reino de los cielos, no cualquier reino, no trajo el de la India, no trajo el de los griegos, no trajo el de Egipto, no trajo el de los romanos ya estaba. Cuando Jesús vino ya estaba el reino de los romanos allí. Y se hacía lo que los romanos decían. El pueblo judío cuando Jesús vino estaba bajo la potestad de Roma. Por eso Jesús murió así y todas las normas fueron así allá. Entonces, cuando pasó esto, Jesús vino a traer el reino, el gobierno, el dominio, el imperio de una nación llamada la nación celestial. Por eso el Señor dijo, mi reino no es de aquí. Y siempre lo decía, mi reino no es de aquí. Y cuando Él empezó a conquistar, también dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Quiere decir que no cualquiera entra a ese país. No cualquiera está listo para entender este tipo de gobierno. Entonces, este tipo de gobierno, la gente debe estar legal. Los que me están escuchando acá, que están en otros países, sí, que están en otros países, por los que me vayan a escuchar, que estén en cualquier país del mundo, y ustedes no sean de esa nación, sino que viajaron de otro país allá. Si ustedes no están legal, no tienen derecho al derecho que tienen todos los ciudadanos de allá. Va a pasar trabajo. ¿Por qué? Porque no va a tener derecho
a una salud de calidad, a una educación, a una protección. No puede votar, no tiene voz ni voto allá, porque usted es un ilegal. Usted está ilegal, o sea que está delinquiendo. Es un delito estar ilegal. Es un delito estar ilegal. Por eso es que se hacen papeles para legalizar. Y la gente que quiere quedarse en ese país hace de tal manera su diligencia de que queda ya como ciudadano de ese país. Y al ser ciudadano de esa región, de ese país, ya tiene todos los derechos que el Estado le brinda a sus ciudadanos. Si se puede dar cuenta, hoy en día, con los nuevos gobiernos y los nuevos cambios, a los ilegales los están mandando para su tierra otra vez. Cogen un avioncito y los mandan para atrás. ¿Por qué? Porque estaban ilegales. Estaban ilegales. En el reino de los cielos es lo mismo. Una persona ilegal no entra en el reino de los cielos. Y usted me dirá, ay, ¿cuál es la legalidad para entrar al reino de los cielos? Lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo. Dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo, que era un teólogo, era un doctor en leyes, no era cualquiera, ¿yo? No era un ignorante de la palabra de Dios. Conocía todas las leyes de Moisés, conocía la Torá, conocía todos los salmos, todos los profetas, todo eso los conocía. Y cuando Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no entras a mi gobierno. ¿Y cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso un hombre viejo como yo puede entrar nuevamente al vientre de su mamá y nacer otra vez? Y lo que le quiso decir, si fuera en boca de Adaluz, dijera, qué bruto, pónganle cero. Siendo tú un doctor en Biblia, se lo estoy parafraseando como para que me entiendan más. No entiendes estas cosas tan sencillas. ¿Qué tal si te hablo más cosas del reino? No vas a entender nunca. Porque cada reino tiene su idioma. Cada país tiene su idioma. Aquí en Colombia se habla el español. En Estados Unidos el inglés. Y así sucesivamente. Cada país tiene su lengua propia. El reino de los cielos tiene un lenguaje. Tiene una constitución. Y Jesús dijo, yo no te puedo hablar el lenguaje del reino porque te estoy hablando el lenguaje humano y no me entiendes. ¿Qué tal si te hablo el lenguaje del reino? Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacionalizarte, tienes que legalizarte. En otras palabras, tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, porque Él es el conquistador. Él vino a conquistar para formar un gobierno. Por eso Él, cuando los apóstoles le dijeron, Señor, enséñanos a orar, porque Juan enseñó a sus discípulos, Juan el Bautista. Pero tú no nos has enseñado a nosotros a orar, enséñanos a orar. Y fue cuando enseñó el Padre Nuestro, que millares y millares de personas lo dicen, repitiéndolo como lorito, Padre Nuestro que estás en los cielos, y lo dicen tan rápido que ni entienden ellos ni entiende el que lo escucha. ¿Por qué? Porque no entienden el lenguaje del reino. El Padre Nuestro es un lenguaje del reino, no es un lenguaje humano. Cuando dice Padre Celestial, está hablando de fuente, porque Padre es fuente, es origen. Padre Celestial, no dice terrenal. Padre Nuestro que estás en los cielos, o sea, no estás en la tierra, estás en el cielo. Y miren lo más importante, no les dijo, oren así, Padre, llévame a tu reino. No, dijo, bueno, oren así, venga a nosotros tu reino. O sea, conquístanos, por favor, ayúdanos, defiéndenos, sálvanos, por favor. Venga tu gobierno, porque este de aquí abajo está podrido. Venga tu reino, porque el de aquí se torció, empezando desde el presidente hasta el que hace el oficio. Están torcidos, están podridos todos. Hay mucha corrupción, Señor, este gobierno está sucio, está podrido. Venga el tuyo. Por eso dice la Biblia en otro versículo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque Él sí hace justicia.
y las demás cosas vienen como derecho ciudadano que tú tienes. Eso es lo que quiere decir cuando dice, y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué quiere decir? Que si tú te haces ciudadano, si tú te legalizas aceptando a Jesús en tu corazón, lo recibes en tu corazón, te apartas del pecado, renuncias a tu vida vieja, pecaminosa, torcida, que te ha llevado al desastre, de tropiezo en tropiezo, de lágrimas en lágrimas, dolor en dolor, miles y miles y miles de errores que Dios le llama pecado. Y acá le ponemos una cintica rosada para que sea más bonito y le decimos errores. Pero eso es que la gente no se arrepiente. ¿Por qué? Porque dice, es de humano cometer errores y no se arrepiente. Cuando Jesús mandó a predicar el Evangelio, vamos a buscar Mateo 3:2. Mateo 3, capítulo 2. Y yo leo para ustedes. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te das cuenta? En otras palabras, el gobierno llegó. Llegó un gobierno mejor. Llegó una ley mucho más justa. Un gobierno perfecto, correcto. Arrepiéntanse. La palabra arrepentimiento significa cambien de mentalidad, cambien de pensamiento. Es un cambio de pensamiento. Eso quiere decir la palabra arrepentimiento, cambiar de pensamiento, cambiar de creencia. Hay que cambiar. Cuando uno cambia de pensamiento es que se arrepiente. Por ejemplo, si uno dice, para hacer negocio, un ejemplo, yo voy a comprar una casa en tal pueblo y ya habló con el dueño de la casa y ya gestionó papeles y todo, pero alguien le dice, oye, ¿sabe qué? Que esa casa era ilegal. Esa casa está construida en un terreno que invadieron y más tarde te la van a quitar. Entonces, usted cambia de pensamiento, o sea, se arrepiente y se echa para atrás. Y ni a palo compra esa casa. ¿Por qué? Porque ya le dijeron que va a perder, que estaba malo lo que iba a hacer. Era en contra suya. Eso significa arrepentimiento. Por eso dijo, arrepiéntanse, cambien de mentalidad, cambien de opinión. ¿Por qué? Porque hay un reino mejor. Hay unas leyes más justas. Hay un gobernante, un presidente, como le quieras llamar, mejor. Que ese sí es justo. Y ese sí es correcto. Entonces, en Mateo 4:17, vamos a buscar, estamos en Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, otra vez digo, cambien de opinión, échense para atrás, desistan de lo que están haciendo, échense para atrás, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, en otras palabras, porque el gobierno, el poder de los cielos se ha acercado. ¿Para qué? Para establecer una colonia, para establecer otro país aquí en la tierra. Es una nación, por eso el Señor nos llama pueblo santo. Somos nación santa, pueblo santo, adquirido por Dios. ¿Para qué? Para formar allí reyes y sacerdotes. Entonces se da cuenta que es un gobierno que no solamente está en la parte espiritual, cuando habla de sacerdotes, sino que también está en la parte de dominio, de poder, que es la parte de reyes. Reyes es política, sacerdote es espiritualidad. Entonces las dos cosas, política y religión, Dios dice, lo traigo aquí, voy a poner orden aquí. Voy a poner orden aquí porque aquí todo está torcido. Y vamos a buscar en Mateo 10, del 7 al 15. Vayan tomando nota. Porque la gente cuando vuelva a orar el Padre Nuestro ya no lo va a repetir como lorito, sino que se va a detener, venga a tu reino, y allá hace una pausa y va a empezar a establecer el reino para poder tener los derechos. Pero hay gente que pide derecho. Imagínate una persona que esté infiltrada en un gobierno, que se vaya a Estados Unidos, por ejemplo, que es el país que la gente más busca, se vaya pirateado, se vaya camuflado, escondido.
y luego vaya para que le hagan la mejor cirugía o le den los derechos o se lo hagan valer, lo que van a pedir, muéstreme su documento, su cédula. No, no tengo, ajá, ¿de dónde? No, yo soy de tal parte, de otro país. No, si no apareces aquí no tienes derecho a esto. Te harán misericordia por ahí como ayudas humanitarias. No es igual la ayuda humanitaria que derechos. Las ayudas humanitarias se las dan a cualquier migrante y eso no para toda la vida. Mientras que se legaliza. Si no se legaliza, se la quitan y lo reportan otra vez. Lo echan para atrás. Hay que legalizarse. En el reino de los cielos es lo mismo, porque este es más justo que el de la tierra. Entonces vamos a leer en Mateo 10, del 7 al 15. Dice así: yendo, predicaba diciendo. ¿Quién iba? Jesús. Pero le mandó a los apóstoles. Yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que él le mandó a los apóstoles a hacer. O sea, a ti y a mí. Porque hay muchos gobiernos, hay muchos estatutos, hay muchas normas del mundo, de acá abajo, de filósofos, de científicos, de políticos, de lo que quieras. Hay muchas normas, hay muchos estatutos, pero hay una sola que él nos mandó a predicar, una solita, y es el reino de los cielos se ha acercado. O sea que ese gobierno ya llegó acá, ya llegó, ya está aquí en la tierra, lo trajo Jesús. Por eso dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios y den de gracia, porque ustedes no compraron este reino, ustedes lo recibieron gratis, ya pagaron un precio por esa libertad. Den de gracia lo que de gracia recibieron. Entonces, a nosotros nos conviene legalizarnos, a nosotros nos conviene traer su reino. No podemos, cuando estemos orando, pida y pida y pida y pida, el Señor nos va a decir, muéstrame tus papeles. Muéstrame tus papeles. Claro que hay personas que, como la mujer esta que tuvo tanta fe, que fue para que la hija fuera sanada, y el Señor le dijo, no es justo dar el pan de los hijos, o sea, la mesa, a los perrillos. En otras palabras, tú estás ilegal. ¿Por qué pides el derecho? Porque la mesa es para los hijos, para los ciudadanos, ese es el derecho de ellos. La liberación es para los ciudadanos, es el derecho. Pero tú, y ella tenía tanta fe que dijo, a unos perrillos comen de la migaja de la mesa que caen. Y Jesús dijo, grande es tu fe. Pero eso sí, automáticamente entró al reino y quedó con todos los derechos, porque la fe en Jesucristo te hace enseguida ciudadano. Y primero, tenemos que reconocer a nuestro Señor. Primero tenemos que reconocer a nuestro rey, a nuestro gobernante, a Dios, obedecerle, respetarle. Y hay una constitución. Acá en Colombia tenemos la Constitución Nacional, que todo estudiante desde el colegio empiezan a exigírselo a los profesores. Compren la Constitución. Y cada estudiante tiene su librito, la Constitución, para ver cuáles son los deberes y los derechos de cada ciudadano. Acá se llama Biblia. Ahí vas a encontrar todos los derechos y deberes. ¿Para qué? Para estar legal, para no cometer infracciones. Mateo 6:33, anótenlo, ya ahorita lo dije. Busca primeramente el reino de Dios, no otro gobierno, y su justicia, ese es perfecto. Y todas las cosas que tú quieras vienen por añadidura. ¿Por qué? Porque tienes derecho. Por eso Jesús sabía sus derechos. Y se lo dijo a los apóstoles. Dijo, cuando vayan a predicar, no lleven ropa, no lleven comida. Les estaba probando que el reino es tan perfecto que si ellos le hacen caso, tienen derecho a todo. Legalmente tienen derecho. No lleven doble túnica, no lleven alforja, no lleven esto, no lleven lo otro. Vayan y prediquen el evangelio del reino, que ya van a predicar otra cosa. Porque hay mucha gente predicando
otro evangelio. Pero Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Y dice que si veamos un ángel, aún que baje del cielo, predicando un evangelio diferente, o sea, que no sea del reino, no es de Dios. No es de Dios. Entonces, si el evangelio que estás escuchando en las redes sociales, a la iglesia donde va, como sea, no incluye o no tiene el evangelio del reino, del gobierno de Dios, donde Él es el que manda, donde Él es el que dirige, donde Él es el que se le obedece, donde Él es el que da la orden, donde Él es el que exige un derecho para poder tener, exige un deber de nosotros para poder tener nosotros acceso a ese derecho. No es el evangelio del reino. Y cuando vayamos a predicar, no prediquemos otra cosa diferente al evangelio del reino. Entonces, todas estas cosas, si a la gente le da afán, aquí viene algo fuerte que yo sé que a algunos no les va a gustar y me van a apagar el mensaje. Cuando la gente se afana, se angustia, hasta infartar, hasta ganarse una gastritis, es un afán, una desesperación por conseguir las cosas materiales, como casa, como carro, como marido, como hijo, como... Nadie quiere orar por la suegra, bueno, hasta por eso no. Nadie que confíe que es ciudadano legal se afana por esto. No se afana por eso, porque sabe que viene. Porque, por ejemplo, si una empresa manda a un representante, en estos días en Santa Marta se celebran los 500 años. Aquí hay embajadores de muchos países. Desde ayer empezaron a llegar algunos y esos embajadores que vienen de Estados Unidos, de España, vienen a Colombia representando a su país. Ellos no se desesperan. ¿Dónde voy a dormir? Anda, tengo hambre, ¿dónde voy a comer? Mierda, no tengo para una buceta. ¿Y cómo voy hasta allá lejos? No, ellos vienen con todo incluido, porque son representantes de ese reino y no les falta nada. Todo se lo paga el gobierno de ese país, todo. Todo, hasta para recrearse, hasta para comprar cosas y llevar de regreso. Eso fue lo que Jesús le quiso hacer a los apóstoles, no lleven nada, prediquen el evangelio del reino, les estaba probando, hagan caso. Y las arandelas van incluidas en el paquete. Cuando ellos regresaron, Jesús les preguntó, hijitos, ¿les faltó algo? Dijeron, nada, nada. ¿Por qué? Porque el paquete del reino trae casa, ropa, zapato, salud, trae mujer, trae marido, trae hijo, trae lo que tú quieras, hasta más de lo que tú piensas, porque el paquete te sorprenderá. Tú dices, yo no esperaba tanto, hasta dirás, yo no merezco tanto. El Señor dice, yo sé que tú no mereces nada, pero te lo quise dar porque creíste. Es más, no seas iluso, tú no mereces nada. Mi hijo pagó por ti. Entonces nos conviene buscar primeramente el reino de los cielos, o sea, su gobierno y su justicia. Yo desde que entendí esto dejé de orar. Señor, llévame rápido de esta tierra. Yo sé que me tengo que ir un día, porque todos tenemos que volver al país original. Todos tenemos que regresar allá, al cielo, al reino celestial, o sea, al país de origen. Todos tenemos que regresar allá. Entonces, cuando uno tiene legalizado todo viene por añadidura, porque ya todo lo pagó el Señor. Todo lo que necesitas, si primeramente entiendes que eres un ciudadano del reino, por tanto, debes actuar y hablar como un representante. Cuando viene acá a Colombia un gringo, habla inglés. Cuando viene un francés, habla francés. Cada quien habla su idioma. Es más, tiene que preguntar, ven acá, ¿aquí es malo decir esto? Tiene que preguntar, porque hay cosas aquí que al decirlas no son malas, pero allá en su país sí. Y allá cuando la dice en su país no son malas, pero aquí sí. Hasta tiene que aprender eso.
cómo debe vestir acá, cómo debe hablar acá, qué palabras no debe decir y qué sí debe decir porque cae en ridículo. Hasta puede ofender sin darse cuenta. Entonces hay que conocer el idioma del reino. Hay que conocer el lenguaje del reino. Hay que conocer la costumbre del reino. Hay que conocer todo del reino para ser representante digno del Señor. Ahora viene algo hermoso para cerrar. Para cerrar. Y te quedas con esa bendición. Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Oiga, qué bendición. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sabe cómo se llama esto? Autoridad delegada. Autoridad delegada. Cuando te haces ciudadano y me hago ciudadana y me someto a ese mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza, sobre todas las cosas, y lo pones en primer lugar y lo honras, entonces Él te da autoridad. Te conviertes en un embajador y te da tanta autoridad que te entrega las llaves. Por eso se la dio a Pedro. Porque Pedro, cuando Jesús preguntó, para ustedes, ¿quién es? ¿Quién soy yo? Unos dijeron, eres Moisés, otros dijeron, eres Elías, otros dijeron, eres el profeta Juan, otro profeta más. Y viene Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dijo, Pedro, te felicito. Eso no te lo reveló carne ni sangre, ese es un lenguaje del reino. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Por tanto, a ti, que fuiste el único que reconociste que Jesucristo es el Hijo de Dios, enviado a conquistar, a liberar, entonces a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso tú, mi hermana y mi hermana, que me estás escuchando hoy, si tú entiendes esta verdad, Dios, al igual que Pedro, te entrega las llaves de los cielos. Por tanto, llave quiere decir poder, autoridad en tus manos. Y dice, todo lo que ates aquí en la tierra, o sea, en este gobierno humano, todo lo que tú ates, el Padre lo ata por ti también. O sea, tienes un derecho directo, así como José en Egipto. ¿Se acuerdan que José en Egipto, cuando Faraón lo puso como príncipe, Faraón dijo, nadie mueve un dedo sin que José lo diga? ¿Qué quiere decir? Que cualquiera que desobedezca a José tiene problemas con Faraón, porque Faraón puso todo el dominio, toda la potestad, todo el poder a José. Hasta le puso el anillo. ¿Pero por qué? Hasta fue llamado padre de Faraón. Imagínate cuánta autoridad le dio. Entonces, eso fue ganado. Y todo lo que José hacía era como si lo hiciera Faraón. Si José decía no entras, es como si Faraón dijera no entras. Si José decía no te voy a dar nada, es como si Faraón dijera no te voy a dar nada. Si José decía toma, haz esto y haz lo otro porque tienes libertad, es como si Faraón mismo dijera toma, haz esto y lo otro. Eso quiere decir cuando te entrega las llaves. Por eso cuando desconocemos esto, estamos y clame, y clame, y clame, y clame. Como estaba el pobre Moisés temblando, las piernas le temblaban y Faraón venía atrás y el mar adelante y Faraón, él ya se lo estaba alcanzando. Y al Señor le dio tanta rabia que regañó a Moisés y dijo, ¿por qué clamas a mí? Tienes la llave, Moisés, tienes la llave. ¿Por qué no la usas? La llave era la vara. En otras palabras, Moisés, no eres tú. Mi poder, mi autoridad y mi gobierno está sobre ti. Usa el gobierno que está en ti. Usa el poder que está en ti. Usa la autoridad que está en ti. Soy yo en ti, Moisés. ¿Por qué tienes miedo? Extiende la vara. Y la extendió y el mar se abrió. Y pasaron todos en seco. Y todos los enemigos quedaron atrapados en el mar.
Eso es lo que Dios te quiere decir hoy, hermano y hermana. Cuando entiendas que tienes el poder en ti, porque es Dios en ti, Él dice, toda autoridad me fue dada arriba en el cielo y abajo en la tierra, toda. Por tanto, vayan. Y les dio autoridad, dice la Biblia. Dice, yo me voy. A ustedes les conviene que yo me vaya cuando Jesús iba a subir al cielo. A ustedes les conviene. Porque vendrá por mí el Espíritu Santo y estará dentro de ustedes. Y ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Esto es fuerte. Pero nuestra mente humana, si estamos todavía con el gobierno humano, no vamos a poder entender eso. Y hay muchas prédicas en los púlpitos. Prédicas de reino humano. Prédicas que te hacen sentir chancleta. Prédicas que te ponen a repetir, Señor, soy un trapo sucio. Señor, soy un trapo sucio. Señor, reprenda al diablo. El Señor dice, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes son la niña de mis ojos. Y el Señor no tiene como trapo sucio la niña de sus ojos. Señor, soy un trapo de inmundicia. No, eras en tiempo pasado. Pero cuando Cristo te limpió, te convirtió en reyes y sacerdotes. Y te dio las llaves. Y todo lo que ates en la tierra, y todo lo que digas, lo que hagas, el Señor automáticamente lo hace en el cielo. Porque es Dios a través de ti. Y dice, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esto léanselo bien en casa. Mateo 16, 19. Todo, no dice algunas cosas o muchas cosas, dice todo lo que ates en la tierra, así será en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra, así será en el cielo. ¿Por qué? Porque en el Padre Nuestro Él dijo, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Por eso Él nos enseña y nos dice, oren así, bajen el reino, bájenlo. Pero hay gente que todavía está orando para que el Señor se lo lleve allá. Les cuento que no me quiero ir ya, pedí ñapa de años, porque ya entendí que hay mucho por hacer aquí abajo, en este reino. Y esto lo entendí muy tarde, porque entendí evangelio de religión, donde me hacían sentir chancleta, poca cosa, peor es nada. Hasta ponían uno a cantar unas alabanzas donde uno se profetizaba miserable, pobre. Y hubo una limpieza. Por eso el Señor dijo, arrepiéntanse, cambien de opinión, cambien de pensamiento. Eso significa arrepentimiento. Entonces, para cerrar, mi hermano, consíguete una llave simbólicamente. Los que me conocen acá en la iglesia que yo pastoreo tienen una llave. Porque Dios me mostró en un sueño, en una revelación después de 3 días de ayuno, que me entregaba manojos de llaves. Y yo se las entregaba a los miembros de esta congregación para abrir y cerrar. Muchos las habían perdido ya y se les dio otra llave nueva. Otros las tenían de lujo y no las usaban. Pero se le entregó llaves. Y entendí después de ese sueño esto, que tenemos que traer el reino de los cielos a casa, a nuestra vida, para que todo lo que hagamos aquí se haga en el cielo igual. Y para que todo lo que anulemos aquí se anule en el cielo. Y lo que liberemos aquí se libere en el cielo. Porque es Dios en ti, es Dios en mí, y tu reino, su reino, está entre nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Gracias, Señor, por tus grandes bendiciones. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser valientes y a arrebatar ese reino. Tu palabra dice, el reino de los cielos, el gobierno de Dios, sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Esto es difícil alcanzarlo, Señor. Los cobardes no entran al reino de los cielos, a tu gobierno, porque no resisten este lenguaje, no resisten este reto. Señor, aceptamos tu reto. Aceptamos este reto con violencia, como dice tu palabra, solo los violentos lo arrebatan. Señor, ayúdanos a entender que estamos como ciudadanos celestiales, que tenemos nueva ciudadanía, que tenemos un nuevo gobierno, que nuestras leyes son del cielo y están en la Biblia. Y tu Espíritu Santo nos guía mientras que seamos ciudadanos en la tierra.
hasta que regresemos a casa, a nuestra patria celestial. Gracias, Señor. Bendice a todos los oyentes y que esta prédica haga un cambio de pensamiento, de mentalidad y por lo tanto se refleje en sus acciones y en todo su entorno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.